inicio a la segunda parte de la estructura ósea, que era un tema que estuvimos viendo la semana pasada. Y como siempre hacemos, compartimos la pantalla. Por favor, me avisan cuando la vean. Entonces, en base a eso, empezamos a ir recorriendo los puntos que nos quedaban de esa lista de cotejo. Ahí se ve, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bien. No sé si estaba en este grupo un compañero que me preguntó que la lista que estaba colgada en el aula era más corta. Efectivamente es más corta porque habíamos hecho una remodelación de algunos primeros puntos. Fíjense que esto que hacíamos hincapié en que la imagen se ve en espejo, en este caso lo habíamos obviado como para no ser algo tan repetitivo, pero en definitiva, si ustedes prestan atención, por ejemplo, hay ítems como por ejemplo lo de la derecha y la izquierda y el rótulo que en lugar de estar por separado como estaban antiguamente, se pusieron todos en un mismo punto. O sea que eso es lo que hizo la diferencia a que también pareciera que son menos puntos, ¿no? Se unificaron en otras palabras. Así que bueno, pero más allá de eso, todo lo que vimos la clase pasada es aplicable a lo que es la lectura y la interpretación de la lista. Bien, habíamos hecho hincapié la semana pasada en todo lo que es la parte de la descripción, más que nada de la técnica, de todo lo que hace a que la imagen sea de calidad diagnóstica, que tenga todos esos parámetros que venimos ya desde hace un tiempo repitiendo con respecto a poder leer de manera confiable la imagen. Y ahora vamos a entrar un poquito en qué es lo que yo quiero evaluar dentro de esa imagen, más allá de que, como dijimos en su primer momento, la estructura ósea es bastante amplia la información que podemos llegar a visualizar. Bien, una de las cosas que es importante y que hablamos de las densidades radiológicas, que la que más predomina normalmente es la estructura, la densidad radiopaca, porque precisamente los huesos y toda la estructura ósea es radiopaca. Esta densidad radiopaca se tiene que medir o se tiene que evaluar en una forma totalmente homogénea en todo el recorrido de ese hueso. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que tener, digamos, una imagen radiopaca lo más uniformemente posible en todo el recorrido de esa estructura ósea. Porque cuando encontramos zonas donde esa densidad está alterada, ya sea porque está más radiolúcida o más radiopaca, a veces puede estar asociado esa diferencia de densidad con algún tipo de patología que se puede descubrir a veces porque son hallazgos o porque ya vengo con una clínica que puedo llegar a sospechar de alguna de esas patologías. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esa primera imagen que estamos observando, donde vemos una RX del brazo del paciente, estamos viendo el húmero en este caso, y fíjense que si nosotros comparamos la densidad radiológica que tiene todo su trayecto, todo lo que sería desde los extremos, tanto el proximal hacia el distal y todo lo que es el cuerpo, fíjense que la parte media, el segmento medio de ese húmero tiene la estructura, o sea, la densidad alterada, parece como que si estuviese más radiolúcida, como que si el hueso está más fino, ¿sí? Como que si faltara en cierta manera eh, hueso, densidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta otra imagen, ¿sí? Que tenemos una RX de perfil de rodillas, donde tenemos una imagen redondeada, radiolúcida, que está superpuesta a la densidad propia del hueso. Normalmente ese tipo de densidades son las que se conocen como osteolíticas, son imágenes que interpretamos que falta estructura ósea, por eso es que la densidad se vuelve más negra, más radiolúcida, ¿sí? Entonces podemos pensar que a veces hay algún tipo de síndrome, que es lo que va causando eso, a veces son hallazgos que se encuentran, y tenemos que tener como una alerta. No sabemos cuál puede ser la patología porque desconocemos si
cuáles son los antecedentes del paciente. Pero a la hora de hacer una lectura e interpretación de imagen, esa diferencia que tiene de densidad radiológica nos tiene que llamar la atención. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la descripción, podemos decir que nos llama la atención, ¿sí?, la diferencia en la densidad radiológica, ubicada, en este caso, en el segmento medio del húmero o en el segmento distal, en este caso, del fémur. Nos tiene que llamar la atención porque no es normal que esa estructura esté alterada de esa manera. Tenemos que tener en cuenta, ojo, que en los huesos largos nosotros tenemos toda una irrigación, ¿sí? Tenemos médula a veces que va por dentro, más todo lo que es la irrigación sanguínea, sobre todo los huesos largos. Entonces a veces podemos llegar a ver imágenes lineales, apenas radiolúcidas. Pero fíjense que en este caso la imagen va acompañada también por una deformidad de la estructura ósea. Fíjense cómo está más aumentado el hueso con respecto a lo que sería la parte distal y la parte proximal también. Lo mismo pasa en esta estructura. Si nosotros tenemos una irrigación porque tenemos un vaso que está pasando, ese vaso nunca va a tener una forma redondeada, siempre va a tener una forma lineal. O sea que también la forma que tiene esa densidad nos tiene que llamar la atención. Como les decía, a veces puede pasar de que la densidad esté disminuida, como en este caso, o puede pasar, como en este tercer caso, donde yo veo por encima de lo que es la tibia, en este caso, una imagen que está más radiopaca con respecto al hueso circundante. ¿Qué quiere decir? Que me da la sensación como que si el hueso fuese más radiopaco en este segmento con respecto a lo que veo en la estructura circundante. Así como nos pasaban las imágenes anteriores que nos da la sensación de que falta estructura ósea, en esta podríamos pensar de que está sobrando estructura, ¿sí? Hay un crecimiento a veces anormal de la estructura ósea y hace que se proyecte una imagen más radiopaca, que es lo que se llama normalmente una imagen osteoblástica, porque tiene más desarrollo de estructura ósea en este caso. Fíjense que esto de poder visualizar la densidad de forma homogénea es lo que a ustedes les permite también que cuando hay una zona que llama la atención, porque esta densidad está alterada, se puede considerar de que hay un proceso o hay algún antecedente. Vuelvo a repetir, desconozco la clínica del paciente, no sé si hay algún síntoma, estos generalmente tiene que ver con una parte genética que a veces viene evaluándose con la historia clínica del paciente, pero sí lo que sí tengo que considerar al ver estas imágenes, que no es un hueso normal, porque no tienen que visibilizarse este tipo de diferencias de densidades en la imagen. Con respecto a eso, hay enfermedades como por ejemplo una que es muy conocida, que es la enfermedad de Piaget, que genera imágenes osteolíticas, ¿sí?, en forma redondeada y principalmente en todo lo que es la periferia de la estructura ósea del cráneo. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen que estoy observando acá, lo importante que es reconocer, como dijimos en la primera clase, que no vamos a encontrar nunca aire dentro del hueso. Y cuando veo de repente imágenes como esta, fíjense en el cráneo, imagen redondeada, ¿sí?, bien definida, de bordes bien lisos, con centro radiolúcido, es evidente que está faltando hueso, que hay una imagen que a mí me está detonando, que hay una densidad que está totalmente alterada. Vuelvo a decir lo mismo, no tienen por qué ustedes saber qué tipo de enfermedad es la que tiene el paciente o qué síndrome, pero sí tienen que saber que una imagen redondeada, radiolúcida, en el centro del cráneo como tiene este paciente, no pertenece a la anatomía normal. Nos puede pasar, por ejemplo, como en esta otra imagen que tengo acá, una RX de muñeca, ¿sí?, en un plano de frente, plano coronal. Fíjense que vemos una imagen que llama la atención, es redondeada, de bordes no tan definidos, diría yo que es más ovalada que redondeada, y si yo comparo la densidad radiológica, no pertenece a esa densidad tan radiopaca que debería tener la estructura del hueso en toda su totalidad. Entonces, una de las cosas que debemos
evaluar cuando vemos una RX ósea es si la densidad radiopaca persiste de manera simétrica y homogénea en toda la estructura de ese hueso, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones que tenemos que empezar también a distinguir es si hay algún tipo de alteración y sobre todo teniendo en cuenta que los huesos los vamos a estudiar siempre desde continente hacia contenido, o sea, desde el borde del hueso hacia la parte interna. Entonces, una de las cuestiones que podemos llegar a encontrar son distintas deformidades que a veces aparecen sobre esa periferia. Si nosotros observamos en la primera imagen, acá encontramos un calcáneo que está en una RX de pie de perfil estricto. Fíjense que yo veo bien el calcáneo de perfil. Y si yo empiezo a recorrer toda la periferia de ese calcáneo, fíjense que cuando llego a la parte plantar, me llama la atención que hay como una protuberancia hacia la parte interna, ¿sí? Hacia la parte de la planta del pie. Cuando normalmente esto debería ser bien redondeado, bien liso, y no tener esta continuidad, ¿sí? En forma punzante hacia la parte plantar. Esta imagen es lo que representa normalmente al famoso espuelón calcáneo, que es uno de los síntomas que muchas veces van a escuchar cuando tengan en la consulta algún paciente que dice que cuando pisa les pincha el talón, sienten que no pueden apoyarlo, sobre todo cuando cambian de posición por ejemplo, a la mañana que están durmiendo, se van a levantar y no pueden pisar, ¿sí? Sienten como una sensación de tener una espina continuamente en el talón, y es una patología, obviamente, que después se trata, y que nos tiene que llamar la atención de que esa periferia de ese reborde óseo no está representado, digamos, con el borde habitual. Hay una protuberancia, hay un crecimiento, esa periferia no es normal, es un hueso que nos está demostrando que hay una patología accesoria. Fíjense otro caso, por ejemplo, la RX de rodilla. Si vemos la periferia en la parte externa, tengamos en cuenta que acá tenemos el peroné, en la parte externa tengo bien delimitado ese borde, ¿sí? Todo lo que son los cóndilos, ya sea el externo, eh, el interno, y fíjense que cuando empiezo a ascender me encuentro con una protuberancia en forma bastante grosera. Si prestan atención, fíjense lo cercano que está a todo lo que es la piel. Seguramente este paciente no necesito solamente confirmar con la placa, sino que ya al verlo y al examinarlo seguramente van a palpar esto porque está muy cerca de la piel, y con la placa lo que hacen es realmente confirmar la existencia de algo que presumen. Vuelvo a repetir lo mismo, no sé cuál es el síndrome del paciente, no sé cuál es el antecedente, no sé cuál es el historial, lo que sí sé que no hay ninguna posibilidad de que un fémur en este caso tenga este crecimiento óseo y lo considere un fémur normal. Esta es una RX que es anormal, que tiene una patología anexa por la deformidad que tiene toda la periferia. Esto también se puede dar, por ejemplo, en algún tipo de patologías como por ejemplo las artrosis o las artritis, ¿sí? Sobre todo en las personas a veces jóvenes porque ya tienen un antecedente, pero también a veces puede pasar en los adultos mayores, se empiezan a deformar las carillas articulares, sobre todo en las pequeñas articulaciones de los pies y de las manos, y hacen esto, lo que pasa acá en esta imagen. Fíjense que se deforman las articulaciones, se pierde el espacio articular, sobre todo de las interfalángicas, se pierde inclusive hasta la línea de la estructura ósea, se empiezan a, digamos, a deformar, a perder la alineación normal, y normalmente esto es el motivo por el cual muchas veces el médico pide comparativos para ver cómo están ambas manos en este caso. Vuelvo a lo mismo, yo no sé si este paciente tiene un antecedente de artrosis, no sé si tiene una evolución, desconozco, pero sí sé que
esta imagen de una mano, donde no tengo una articulación interfalángica bien definida, donde perdí los espacios interfalángicos, donde la alineación de la estructura ósea se perdió, los huesos se deformaron, más allá de la patología, sé que esta mano no corresponde a la anatomía normal, ¿sí? De lo que habitualmente deberíamos encontrar. Y en la columna, que por ahí no quiero entrar demasiado porque columna es bastante amplio, a veces lo que hay que tener también cuidado con respecto a la periferia es evaluar los bordes de las vértebras. Normalmente los bordes de las vértebras empiezan a deformarse. Fíjense que empiezan a crear como una especie de picos, ¿sí? En todo lo que son los bordes, ¿sí? Estos picos se llaman generalmente como osteofitos, que son los que van, digamos, creciendo y a veces comprimen, ¿sí? Algún determinado nervio o inclusive hasta los discos intervertebrales, y es lo que causa mucho dolor, lo que causa las lumbalgias normalmente, que es lo más común de encontrar en la columna lumbar. Entonces, fíjense cómo evaluar el reborde óseo, que sea bien definido, que sea bien limitado, que esté realmente conservando su topografía normal, también es síndrome de poder evaluarlo y poder considerar si esa estructura es normal o es patológica. Con respecto también a la periferia, podemos encontrar lo que conocemos como las soluciones de continuidad, ¿sí? Las soluciones de continuidad son muy fáciles de poder evaluar cuando realmente hay una solución importante, como por ejemplo en estas dos primeras imágenes, donde yo veo una fractura ya realmente consolidada, hay separación de dos fragmentos, están desalineados, ¿sí? Ya directamente puedo saber con esas dos imágenes que hay una fractura consolidada. Pero a veces cuando no hay desplazamiento, cuando las estructuras permanecen a pesar de su antecedente, unidas o cercanas, es importante reconocer esa periferia y ver si no hay soluciones de continuidad. ¿Qué quiere decir que hay soluciones de continuidad? Que cuando yo recorro el reborde de la estructura ósea, no tiene que haber ninguna interferencia, digamos, en ese recorrido. ¿Qué quiere decir? Si nosotros observamos acá la cabeza del húmero, fíjense que yo empiezo a recorrer todo el borde, ¿sí? Y cuando llego a la parte de la unión con el cuerpo, es como que pierdo esa continuidad que tenía. Es como que si, en cierta manera me da la sensación como que la cabeza del húmero está impactada sobre el cuerpo o el segmento proximal. Y si observo hacia la parte interna del hueso, fíjense que veo toda una línea acá, ¿sí? Que me está uniendo de borde a borde la estructura ósea. Esto es una solución de continuidad donde no hay desplazamiento, ¿sí? Donde no tengo dos segmentos por separados, están, digamos, impactados uno por encima del otro. Esto es una fractura, esto también es una fractura, con la diferencia que acá se visibiliza mucho mejor. Fíjense lo que hablábamos en el primer taller, la importancia que tiene que nosotros podamos evaluar siempre la fractura que sea posible. Recuerden que dijimos que no vamos a estar forzando posiciones y vamos a alterar la situación del paciente. Fíjense que como en el frente las estructuras óseas se ven de una manera y en el perfil se ven de otra, y estas dos informaciones le sirven a quien tiene que hacer el procedimiento de corrección, de cómo hacer el procedimiento, si tiene que traccionar, si tiene que poner algún tipo de férula, si es necesaria la cirugía, ¿sí? Siempre es importante que se pueda, vuelvo a repetir, hacer el par radiológico, porque cada una de las imágenes aporta un dato que es importante para quien tiene que solucionar en cierta manera esta solución de continuidad. Bien. Profe, no entendí muy bien lo de la solución de continuidad. ¿Sería que hay solución de continuidad cuando hay una alteración en el reborde óseo? O sea, cuando no es normal. Exactamente. La solución de continuidad realmente está en ciertamente ligada a la fractura. Siempre.
el hueso sufrió, digamos, algún tipo de trauma en este caso que hizo que esa solución se perdiera, y eso es un síndrome que a vos te llama la atención. Y que muchas veces, ahora vamos a ver en otra placa, es más difícil de poder diagnosticar las fracturas en pediátricos que en pacientes adultos. Porque en el adulto la posibilidad que tiene es que como nosotros tenemos un hueso ya más osificado, más duro, se fractura y se fractura, y es fácil, o sea, encontrar la solución bien marcada. En pediatría el hueso es más laxo, es más blando, entonces a veces se dobla, ¿sí? Se fractura y se vuelve otra vez al lugar y no tenés una fractura tan consolidada, tan marcada. Ahora vamos a ver cómo se llama cuando es en pediatría. Pero sí, si la pregunta es si hay solución a fractura, siempre. No sé si eras Camila quien preguntaba. Sí, sí, profe, quedó Ah, claro. bien, perfecto. Con respecto a una situación que puede llegar a pasar cuando uno lee una imagen, ¿sí? Paciente que llega a la guardia y tuvo algún tipo de antecedente traumático, ¿sí? En este caso, en la clavícula del lado izquierdo, fíjense que tiene la L que indica la izquierda. Bien, cuando evalúo la clavícula, fíjense, y acá Camila estábamos también evaluando, tenemos que seguir toda la línea de esta clavícula izquierda. Fíjense que cuando llego al tercio medio, tengo una solución de continuidad, no puedo seguir porque no sigue hacia arriba. Fíjense que hace como un escalón y vuelve a seguir el borde del segmento distal. Esto me está indicando que hay una solución de continuidad en el segmento medio de la clavícula, y lo que estoy observando ahí es una fractura precisamente de clavícula. Entonces, si a mí me toca hacer una descripción de esta imagen en una lista de cotejo, voy a decir que observo una solución de continuidad en el segmento medio de la clavícula izquierda compatible con fractura. Si no quiero decir compatible con fractura, no lo digo, pero sí tengo que describir el signo que estoy viendo, que es esa solución de continuidad. ¿Qué pasa si me toca en la acreditación tener que hablar de esta? Acá no voy a hablar ya de la fractura, porque es evidente que este paciente ya pasó por el quirófano porque tuvo una fractura que ya fue diagnosticada, y se lo mando a hacer esta placa para ver, digamos, cómo había quedado el elemento, por ejemplo, de fijación. Entonces, si a mí me toca describir esta imagen donde ya el paciente pasó por el quirófano, voy a decir que es una RX de hombro izquierdo para control de elementos de fijación post antecedente traumático. ¿Sí? Es un paciente en el cual yo ya sé que tenía una fractura, ya sé que fue al quirófano, y lo único que estoy haciendo no es diagnosticando, sino diciendo que la imagen es una valoración de elemento para ver cómo quedó después del procedimiento que se hizo de corrección. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre hablar de describir a una imagen con respecto a la otra? Sí, profe, se entiende. Profe. Buenísimo. Bien. Con respecto a esto que le decía la compañera hoy, fíjense que es algo que se llama mucho la atención en pediatría, esto de lo que decíamos recién. Cuando hay una fractura en pediatría, fíjense la presencia de la muñeca, no tengo todavía totalmente consolidada la estructura, la articulación de la muñeca, tengo tenuemente algunas de las piezas que forman parte de la articulación de la muñeca, y cuando yo empiezo a observar, ¿sí?, la estructura ósea que corresponde al cúbito y al radio, fíjense que lo que me llama la atención es cómo hay una alineación diferente a la que habitualmente yo estoy acostumbrada a ver. Los huesos no están paralelos en forma recta, sino que hay una angulación hacia la parte, ¿sí?, del radio en forma bilateral, porque es tanto el radio como el cúbito. Y si yo presto atención, fíjense que acá en la parte interna veo una pequeña línea, ¿sí?, dentada, que también la veo acá, y también se acompaña, sobre todo acá, Camila, si vos ves,
cómo hay una solución de continuidad, cómo el borde, ¿sí?, del hueso se descontinúa y luego sigue en la parte más distal. ¿Qué es lo que pasa? El pediátrico, cuando se cae por esto de que tiene el hueso más laxo, hace el mismo efecto que cuando yo quiero quebrar una rama que está verde. Yo la doblo, no la puedo quebrar, pero al volver a soltarla, digamos, queda marcada, queda como que si fuese una astilladura, digamos, en el hueso. Lo bueno que tiene esto, que se corrige mucho más fácil porque tenemos un hueso que es más laxo. Por eso que en pediatría las fracturas normalmente se llaman de este tipo tallo verde, por ese efecto básicamente de comparación, como les decía recién, donde yo no veo separación de fragmentos óseos, pero sí veo pérdida de continuidad en la periferia de la estructura ósea y pérdida de la alineación también. En este caso, fíjense que este paciente tiene un reborde, acá tenemos la piel, ¿sí?, de ese antebrazo, y fíjense que por afuera tengo una línea más radiopaca, más marcada. ¿Qué les parece que es esa línea más radiopaca bien marcada? Un ¿Es yeso. eso? Un yeso, exactamente. Es o un yeso que puede ser completo o puede ser una férula que a veces se hace con la mitad, ¿sí?, de yeso, que es para poder sujetar y para poder corregir, sobre todo atendiendo que es un paciente pediátrico. Entonces, fíjense que la solución de continuidad está tanto presente en el adulto como en el pediátrico. La diferencia que a veces hay separación de fragmentos y a veces simplemente hay interrupción de lo que es la cortical o la periferia del hueso. Bien. En cráneo hay una de las cuestiones que es importante saber que tenemos suturas también, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos confundir si es una sutura o es una línea de fractura. Primeramente, ustedes sabiendo la anatomía normal, ya saben dónde están localizadas las suturas en el cráneo. Eso es importante. Ya es, digamos, una ayuda para cuando yo encuentro una línea que no está cercana a ninguna de esas suturas, puedo empezar a sospechar de que es una línea de fractura. Pero a su vez la fractura tiene otras características diferentes a la sutura. La sutura de cráneo es totalmente dentada. Fíjense que si prestan atención siempre encastra un borde sobre el otro. Perdón que se me fue la... ¿Ven ustedes la pantalla? Sí, profe. Sí, ahí está, ahí me volvió a mí. Bien. La sutura del cráneo, normalmente cada una de las superficies tiene forma dentada, entonces encastra una con la otra. Esa es una particularidad que tiene. La fractura en el cráneo tiene forma lineal, ¿sí? Cuando uno observa una fractura de cráneo, es una forma lineal, no tiene esa estructura dentada, sino que es lisa y es en forma de línea precisamente. Y a su vez genera una separación entre una línea y la otra. Fíjense, por ejemplo, en este caso, yo veo una imagen que es lineal, ¿sí?, que no coincide con una zona de sutura. Fíjense que acá sí tengo una sutura, ¿sí?, y la otra está más inferior, la otra está por acá arriba, ¿sí? Acá fíjense que se ve la del temporal y con el parietal. Fíjense que apenas se ve porque es toda dentada, y sin embargo acá me aparece una línea que es recta, que ya pierde esa imagen dentada, y encima veo espacio en el interior porque veo imagen radiolúcida. Entonces, esto automáticamente yo ya sé que estando no ubicado en zona de sutura, que tiene bordes bien lisos, bien rectos, y que encima hay un espacio entre cada uno de esos bordes, es evidente que eso sí es una fractura o una línea de fractura y no una línea de sutura. Entonces, recuerden siempre cuáles son las características que tiene una sutura normalmente y anatómicamente normal, y cuál es la topografía o la posición, y con esos elementos o esa información yo puedo descartar después que lo que estoy observando sea una fractura o una sutura en este caso.
De todas maneras, quédense tranquilos que no vamos a poner una fractura de cráneo en una acreditación, pero fíjense la importancia que tiene siempre esto de tener siempre presente la anatomía normal de la estructura ósea, ¿sí? Porque es la única manera de reconocer cuando algo difiere de esa normalidad. Bien, otra de las cosas que es importante es poder evaluar, digamos, todo el eje medio, toda esta alineación de la estructura ósea. A veces la estructura puede estar alterada, como en estos dos casos, cuando tenemos lo que es en varo y en valgo, que por ejemplo se ve mucho en pediatría, cuando digamos los miembros inferiores están arqueados, como siempre decimos, hacia afuera, o a veces pueden estar hacia adentro, ¿sí? Muchas veces no encuentro ninguna de estas dos placas alteración de la estructura ósea, pero sí estoy encontrando una alteración del eje medio de la estructura ósea. En este caso, ninguna de las dos placas tiene una alteración en cuanto a la estructura ósea, en cuanto a la densidad, pero sí tiene una diferenciación de ese eje medio que evidentemente hay que corregir de alguna manera para evitar que esto se siga proyectando o acentuando. En este caso, si me tocase acreditar una imagen de esta manera, me tiene que llamar la atención decir que está alterado, ¿sí?, el eje medio de ambos miembros inferiores en el segmento de la articulación de ambas rodillas. Vuelvo a repetir, no va a tocar una de estas placas en la acreditación, quédense tranquilos, pero es algo que tienen que saber definir cuando hay algo que no está respetando la alineación normal. Y con respecto también a esto de la alineación, hay algo que es importante y que también vimos en el taller al principio o en la clase anterior, cuando las estructuras óseas nos están respetando su lugar y cuando, sobre todo las articulaciones, cuando no tenemos una continuidad en cuanto a las estructuras que forman parte de la articulación. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo una plaquita de caderas en el primer taller y hablábamos de la importancia que se hacía esa placa a determinada edad en pediatría para poder evaluar si esa estructura ósea que se va consolidando está respetando sus ángulos para evitar, digamos, algún tipo de patología posterior? Fíjense que cuando nosotros hacemos la placa de caderas, se trazan unos ángulos, como por ejemplo los que vemos acá, en líneas verticales y horizontales, y normalmente este ángulo, ¿sí?, del lado derecho con respecto al lado izquierdo, no debe tener más de 2 grados de diferencia. O sea, hay un sistema que cuando se trazan esos ángulos, eh, cuando adquirimos la imagen, nos permite medir en grados cuántos grados tiene cada ángulo. Otra de las particularidades es que esa cabeza femoral, ese núcleo femoral, normalmente tiene que estar ubicado en uno de estos cuadrantes, ¿sí?, que generalmente es el cuadrante interno, inferior, y tiene que estar en forma presente igual en ambas partes. En este caso no tengo todavía núcleos epifisiarios, no están totalmente nulos, no desaparecen, no están presentes, perdón. Entonces, ¿para qué sirve esa RX de cadera? Para poder trazar los ángulos, para poder medirlos y para poder evitar, ¿sí?, que el día de mañana ese paciente pediátrico tenga la posibilidad de una displasia de cadera, ¿sí?, cuando hay una posición anormal de la futura estructura que se está formando. Si nosotros en base a eso que dijimos recién comparamos con la imagen que está al lado, fíjense lo que está pasando en relación a esos trazados de los ángulos. Tenemos un segmento proximal de fémur en el lado izquierdo que está totalmente desplazado por encima de donde debería estar esa línea. Fíjense la diferencia que tiene el lado derecho, ¿sí?, con el lado izquierdo. Si yo presto atención, la RX está bien de frente, no hay rotación, está respetando, digamos, el plano de evaluación.
pero lo que no está respetando su topografía es precisamente ese sector que me está llamando la atención. Entonces, esto normalmente es la imagen característica que tiene la displasia de caderas, que es cuando hay una de sus articulaciones que está generalmente no alineada con la articulación. Entonces, volvemos a lo mismo. Si me toca una imagen como esta en una acreditación, tengo que decir que me llama la atención la posición anormal que tiene el segmento proximal del fémur izquierdo, compatible con displasia de caderas. Recuerden siempre lo que venimos trabajando desde el año pasado, hablar de compatible con, porque es una posibilidad y no un diagnóstico ya certero, ¿sí? Chicos, si se llega a cortar, nos volvemos a reconectar, que creo que me falta un poquitito más abajo nomás. Bien, con respecto a eso, una placa que viene a colación, que no la voy a eh, desarrollar demasiado, que es la estructura de la columna. Ustedes van a ver en alguna oportunidad que se piden oblicuas de columna. Las oblicuas generalmente se usan para evaluar lo que se llaman los espacios de conjunción, los agujeros de conjunción, siempre en la columna lumbar y también en la columna cervical, es donde más se evalúa. Recuerden que por esos agujeros pasa todo el canal medular, entonces necesitamos saber cómo están. Y hay una estructura que se conoce porque se arma virtualmente, que es los perritos. Nosotros les decimos perritos directamente, pero técnicamente se llaman de Madame-la-Chapelle, que tienen ese nombre por quien los descubrió. Fíjense que acá tiene esa formita como de perro, y que normalmente, cuando nosotros lo vemos en una placa, tiene esa forma, ¿sí? Que uno la puede divisar. Y muchas de las veces hay alguna de esas estructuras que pueden estar rotas, como por ejemplo esta, ¿sí? A donde veo como que hay como un degollamiento del pobre perrito. Y normalmente esas son imágenes características de la espondilolisis, que es cuando se rompe alguna de esas partes, o a veces puede ser también la posibilidad de alguna espondilolistesis, cuando alguna de las estructuras óseas se desplaza por delante eh, y no respeta la línea con respecto a. Bueno, volvimos. ¿Me escuchan?
Sí, profe, te escuchamos y vemos la presentación. Bueno, Ludmila, gracias. Nos hemos pegado una corrida y eso que no está el clima apto para la corrida por Zoom. Bien, bueno, con respecto a esto que hablábamos de los perritos, normalmente se hacen en forma comparativa. Generalmente el día que ustedes quieran solicitar una RX de oblicuas de columna, siempre tiene que ser comparativa. Les va a llegar, digamos, la imagen en oblicua derecha y en oblicua izquierda. Y recuerden siempre que la oblicua de columna sirve para poder visualizar los agujeros de conjunción, que es un dato importante, sobre todo en aquellos pacientes que ustedes les van a referir en la clínica que sienten mareos o que tienen algún tipo de, por ejemplo, adormecimientos. A veces puede pasar, si es de la columna cervical, en las manos, hormigueo en los dedos, a veces en los miembros inferiores pasa lo mismo. Cuando hay algún tipo de pinzamiento genera debilidad en los miembros inferiores también, hormigueos, también calambres, ¿sí? Entonces, para eso sirven básicamente las eh, oblicuas de columnas, para poder evaluar principalmente los agujeros de conjunción, y tiene que divisarse en una buena oblicua de columna, en una buena posición, la sutil imagen, ¿sí?, de ese famoso perrito que es lo que técnicamente a nosotros nos ayuda a saber que está bien posicionado. Y evaluar toda esa estructura es importante. Hoy por hoy esto seguramente se compensa con tomografía y también con resonancia, pero generalmente se empieza por la RX simple. Y con respecto, como decíamos, a cuando encuentro algún tipo de solución de continuidad en esas imágenes, es lo que se conoce como una espondilolisis, que ya sabemos que lisis significa ruptura, entonces va acompañado generalmente de alguna fractura de alguno de esos segmentos. Y la espondilolistesis es cuando se desplaza una estructura ósea sobre la otra y pierde el eje que normalmente debería tener. Una de las espondilolistesis más conocidas es generalmente en la columna lumbar, y por lo general es entre la cuarta y la quinta vértebra y la primera sacra, que son donde es más posible encontrarlos. Si ustedes observan acá, tenemos una RX de perfil de columna lumbar. Tengo acá ya lo que es el sacro, ¿sí?, la parte superior, quinta lumbar, cuarta, tercera, segunda y primera. Si nosotros prestamos atención, la línea anterior de las vértebras tiene que tener la misma curvatura, ¿sí?, pero también tiene que coincidir con la curvatura de la parte anterior del sacro. Si ustedes observan y trazáramos una línea imaginaria desde el borde anterior de la cuarta con respecto al sacro, fíjense qué pasa con la quinta. La quinta se está excediendo, se fue hacia adelante, se adelantó. Entonces, normalmente, cuando una de estas vértebras pierde, digamos, el borde, la curvatura con respecto a las circundantes, quiere decir que esa vértebra está desplazada, generalmente hacia adelante, es algo muy común, y obviamente al generar una espondilolistesis y desplazarse, hace todo una presión dentro de lo que es el espacio interdiscal. El disco generalmente lo comprime, genera dolor, y obviamente es una lumbalgia bastante importante que el paciente va a manifestar. Entonces, fíjense que volvemos a lo mismo: evaluar los rebordes, evaluar las actitudes de esos cuerpos óseos que estamos evaluando es importante. La anatomía sabemos que no es lineal, que no es recta, pero cuando hay algo que está excediendo del eje que normalmente debería tener esa estructura ósea, nos tiene que llamar la atención, como pasaba hoy con esos miembros inferiores. Si vemos que está el eje medio tan alterado, es un síndrome o un signo, en este caso, de que nos tiene que llamar la atención. Y con respecto a la actitud, que es otra de las cosas que se evalúa, sobre todo también atendiendo a columna, que es lo que estábamos hablando hoy, sabemos que la columna, perdón, tiene diferentes curvaturas. Esas curvaturas cumplen una función específica para poder, digamos, sobrecargar el peso del cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando esas curvaturas están exageradas, ¿sí?, digamos, la actitud de la columna se está
digamos, no respetando. Si nosotros miramos la primera imagen, fíjense que veo, ¿sí?, lo que conocemos como normalmente una panorámica de columna, donde veo todo lo que es la articulación de la lumbar con las primeras sacras. También veo la lumbar con las últimas dorsales. Y fíjense que si me proyecto a la imagen central de la columna, hay una actitud bastante exagerada de la columna hacia el lado derecho del paciente. Normalmente la columna está en el eje medio, es lineal, y fíjense cómo está rotada hacia el lado derecho. Esta actitud me tiene que llamar la atención. Es muy probable que este paciente tenga una escoliosis, ¿sí? Desconozco. Y generalmente, cuando quiero evaluar actitud, siempre recuerden que el paciente tiene que estar parado, tiene que estar de pie. Yo no puedo evaluar una columna, la actitud, si el paciente está acostado. ¿Por qué? Porque si está acostado, yo al paciente lo enderezo para hacer la placa, y a veces esa posición y esa imagen no es real. Entonces, cuando quiero evaluar actitud, siempre el paciente tiene que estar parado, de pie, descalzo, sin tener zapatillas ni medias, tiene que estar parado en el piso. ¿Para qué? Para que todo el peso de su cuerpo caiga como corresponde sobre ambos miembros inferiores, y ahí es la única manera de que yo pueda evaluar una actitud real. Entonces, para los que algún día, si alguno desea hacer traumatología y queremos evaluar una escoliosis, por ejemplo, en un paciente, recuerden que siempre se pide en posición de pie y descalzo, ¿sí? Para poder evaluar siempre una actitud real. Puede pasar también que esa actitud esté así como exagerada, puede ser que esté faltando, como por ejemplo la columna cervical, que esto es algo que nos pasa a la mayoría que usamos computación, computadora, que estamos continuamente con las pantallas. La columna cervical sabemos que tiene una curvatura que es necesaria para el sostén de todo lo que es el peso de la calota craneal, y a veces en esto de estar tantas horas con la computadora, mal sentado, en sillas que no a veces son adecuadas, hace que la columna se rectifique. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense lo que pasa en esta imagen, la columna perdió la curvatura y está recta, ¿sí? Esto generalmente causa un montón de síntomas como dolores, contracturas, a veces dolor en la cabeza, que no vienen al caso ahora esos síntomas, pero sí tenemos que saber que la actitud de la columna cervical está alterada porque no está teniendo la lordosis habitual que debería tener. Normalmente cuando la vemos tan recta, decimos simplemente que hay una eh, rectificación de la columna, en este caso cervical. Y a veces, así como se rectifica y pierde la curvatura, también nos pasa en pacientes adultos, que esos pacientes que nosotros decimos tienen una joroba, ¿sí?, donde se acentúa la cifosis, en este caso dorsal, y fíjense cómo la columna adopta también una actitud exagerada. Y algo para cortar nada más a colación de esta primera placa, muchas veces la eh, escoliosis puede estar provocada por dos cosas, y por eso es importante hacerla de pie. Si ustedes prestan atención, fíjense que acá se ven las crestas ilíacas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Es importante siempre tener una columna panorámica, se puedan ver las crestas ilíacas. ¿Por qué? Porque a veces la escoliosis puede estar dada por dos cosas: o porque la columna está con una exageración de la curvatura, o porque uno de los miembros inferiores es más corto que el otro. Quise la curvatura no está provocada por una alineación de la columna, sino por una diferencia de altura en los miembros inferiores. Entonces, fíjense que si yo trazo una línea de cresta a cresta imaginaria, está a la misma altura una cresta con respecto a la otra, entonces confirmo de que esta actitud pertenece a la columna. Pero fíjense lo que pasaría si tengo una situación como esta, donde una cresta está muy por encima de la otra. Normalmente, cuando las crestas no están a la misma altura, lo que me está diciendo es que es muy probable que ese paciente tenga una pierna más corta que la otra.
Y si nosotros miramos inclusive la articulación coxofemoral del lado derecho con la del lado izquierdo, fíjense que también está pasando lo mismo. Hay una diferencia de altura. Entonces, este paciente tiene una pierna más corta que la otra, y muchas veces la escoliosis puede estar dada no porque haya una deformidad a nivel de las vértebras, sino porque hay una diferenciación de altura en los miembros inferiores. Y entonces se realiza una placa que no viene al caso, que la sepa, que es un escanograma o una panorámica de miembros inferiores, donde se evalúa todo el miembro inferior, eh, incorporando todas las articulaciones del miembro inferior, cadera, rodillas y tobillos, para ver cuál de los tres segmentos es más corto y dónde está, digamos, la diferenciación. Bien, bueno chicos, como les decía, ya creo que no nos está quedando nada de tiempo para que entre la otra comisión. La estructura ósea es bastante amplia la información, es bastante, digamos, las posibilidades de encontrar patologías son 1.000.000, o sea, y siempre van a ir apareciendo, pero hagan hincapié siempre en la acreditación en estas cosas que estuvimos viendo. Primero, en la diferenciación de las densidades, que sea uniforme. Vean bien la lectura desde la parte de continente a contenido, el reborde óseo, que no haya soluciones de continuidad, que la periferia esté bien marcada. Y después, importante, que respeten la topografía, como veíamos hoy en la caderita, que esté bien ubicada la articulación en el lugar de donde tiene que estar, que si de repente tengo alguna imagen donde hay algún tipo de elemento de corrección, tengan en cuenta que ya no estoy diagnosticando el traumatismo del paciente, sino que ya sé que tuvo un traumatismo, ya pasó por el quirófano, y lo único que estoy haciendo es simplemente un control por un elemento de fijación. Así que bueno, les vuelvo a repetir, como siempre decimos, en las acreditaciones que van a tener, creo que es la otra semana, las imágenes siempre dependen de lo que vemos en los talleres, no van a encontrar nada distinto. Y recuerden que la parte final de cada acreditación, ya sea en neurograma o en la estructura ósea, es importantísima. Es lo que, digamos, el 50% de la valoración de la lista de cotejo. No podemos hacer una lectura sin cerrar la lectura con el diagnóstico presuntivo de lo que estoy viendo en la imagen. Así que cierren siempre y recuerden no hablar de patologías, sino de signos radiológicos que hacen presumir que la placa no corresponde a la anatomía normal. Pero Bueno, chicos, ¿sí? yo tenía una pregunta respecto al punto anterior a la impresión diagnóstica, que dice que evaluemos o relatemos los hallazgos en relación a la densidad, que si bien eso ya lo explicaste, pero después dice del contenido mineral cálcico, de los núcleos de crecimiento, agenesias, etcétera. Ahí, o sea, ¿qué deberíamos poner, por ejemplo? Pero esa lista de cotejos es la que está colgada En el campus, ajá. en el campus, pero en la parte ósea. Sí, en el mosaico de radiografía de esqueleto óseo. ¿Están tus clases? Te pregunto para que ver si la puedo abrir por acá, porque en un momento nosotros habíamos mandado todas las listas y no sé si nos estarán, por eso me había quedado pensando el otro día, bueno, creo que no la tengo acá ahora, la tenía. ¿Qué punto es ese? Es el punto 10. O sea, luego sigue la diagnóstica. Bien, ¿y cómo es que dice? Dice, evaluar e interpretar los hallazgos en relación a las estructuras óseas visibles, contenido mineral, calcio, densidad ósea, núcleos de crecimiento, agenesias, etc. Claro, bueno, más que nada es todo lo que estábamos viendo ahora. Por ejemplo, cuando hablamos de agenesia es cuando no veo algo como, por ejemplo, pasaban los núcleos de crecimiento que veíamos en la caderita hoy, que veíamos, todavía no había desarrollo de lo que era la cabeza femoral. Eso, digamos, todavía, en relación a los núcleos de crecimiento también, no están presentes. Entonces vos lo podés decir en ese último punto, lo podés mencionar. De todas maneras, a ver, digamos que cada punto es como que abre el abanico de posibilidades, pero que todas esas posibilidades no van a ser aplicables a una sola placa. Depende, digamos, de qué tipo de placa es, si es pediátrico, si es adulto, si la placa es de
no sé, de una mano no vas a encontrar lo mismo que puedes encontrar, por ejemplo, en una de hombro o en una de cadera. Entonces, digamos que todos esos puntos que te marca ahí no quiere decir que lo vas a encontrar en todas las placas, sino que son posibilidades de acuerdo a la placa que te toque, digamos, en esa estructura, en esa lectura. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, profe, totalmente. Por ahí lo que Así, más o menos me había hecho ruido era lo de contenido mineral cálcico, porque el otro más o menos no, vos lo no, habías hablado, sí. exactamente. Lo que es eso de contenido mineral cálcico es lo que hablamos de las densidades. Si vos ves densidad que no está uniforme, que está simétrica, que no se respeta en toda la periferia, eso te tiene que llamar la atención. Pero si no, lo podés mencionar como que la estructura, la densidad radiopaca se ve de manera uniforme, simétrica en toda la superficie de la estructura ósea, si no ves nada que te llame la atención. Dale, profe, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, los dejo, que ya tengo unos cuantos en sala de espera con la otra comisión y bueno, cualquier consulta, manden un mensajito a través del académico, no hay problema. Muy bien, nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego. Chao. Adiós.